Buenas. Bueno, empezamos aquí en esta pizarra, en esta peli, una serie diríamos, bueno, de lecciones, ¿va? O de explicaciones sobre las cónicas, ¿va? O sea, la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola, ¿de acuerdo? Que son curvas especialmente importantes por muchas razones. Hombre, de la circunferencia, ¿verdad? No hace falta que hablemos mucho. Pero bueno, las demás también igual. eh, Como decimos, por muchas razones, pero ahora en primero de bachiller lo que tenemos que saber es cómo se definen y cuál es su ecuación. ¿De acuerdo? De la misma manera que hemos visto las ecuaciones de la recta con los vectores y tal, vamos a ver ahora las ecuaciones de estas curvas. También para ello vamos a utilizar cosas que ya sabemos de los vectores, el instrumental vectorial, que como hemos dicho es algo fundamental. ¿Vale? Bueno, entonces en esta pizarra vamos a hablar de la circunferencia, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos para allá. Bueno, como dice aquí, para calcular la ecuación matemática de un conjunto de puntos, evidentemente lo que tenemos que saber es qué propiedad cumplen esos puntos. Si no, evidentemente no hay de dónde vamos a, de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, fijaos, la circunferencia es bastante más sencilla que definir que la recta, por lo menos para mí, porque la recta, bueno, ya hablamos en su momento que teníamos una idea intuitiva, que era algo que tenía la misma dirección, que estaban alineados y tal, pero bueno, sin embargo, la circunferencia, nada, hombre, que es el conjunto de puntos que distan una cantidad dada y constante, que se llama radio, conjunto de puntos que distan esa cantidad fija llamada radio, de un punto fijo que se llama centro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tendremos igual mejor, dice en negrita. Bueno, aquí os dice un poco lo que hemos comentado, que para calcular la ecuación matemática de cualquier figura, en este caso la circunferencia, tenemos que tener claro cuál es la propiedad que cumplen esos puntos. Y por eso hemos dicho aquí que la circunferencia, hemos escrito, vamos, como también hemos dicho, se define como el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo, que llamamos centro, una distancia constante que llamamos radio. Forman dibujados lo que ya todos y todas conocemos, que es, pues eso, una rueda. ¿Vale? Aquí hemos puesto, ya veis, esa figura en rojo, ¿de acuerdo? Donde el centro lo hemos llamado, como veis, pues X sub 0 y sub 0, y lo vamos a llamar así todo el rato, y el radio, como veis, R. En algunos casos me parece que también, sí, pondremos X sub C y sub C, X de centro y de centro, ¿vale? Que sería un poco más propio porque parece ser, o sea, diría ya claramente lo que queremos decir con ello, pero bueno, X sub 0 y sub 0 es el centro. Y entonces, fijaos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición. ¿Qué puntos estamos buscando? Pues como veis, todos aquellos que cumplen esta condición, que la distancia de un punto genérico, cualquiera xy, a ese punto que llamamos centro, x sub 0 y sub 0, sea igual a una constante que llamamos radio. Entonces decimos, vamos a ver, ¿cuál es la distancia? Tenemos un punto genérico, el punto xy. A ver, ¿qué relación tienen que guardar estos dos números, x e y, para que efectivamente estén en esa circunferencia? Pues que efectivamente la distancia al centro, al punto C, x sub 0 y sub 0, sea igual a un número constante que llamamos radio. Vale, vamos a ver, ¿cuál es la distancia entre el punto P y el punto C? Ya quedamos en las funciones anteriores de rectas, que es el módulo del vector CP, o PC, que nos da igual. El vector CP, ya sabéis que son las coordenadas de P menos las de C, con lo cual nos quedaría X menos X sub 0, y menos Y sub 0. Y por lo tanto, su módulo, que es la distancia entre ambos puntos, es claramente esta raíz cuadrada, como sabemos, que es cómo se calcula el módulo de un vector. Ah, bueno, y si nosotros queremos que esa distancia sea igual a una constante que se llama R, aplicamos esa condición y aquí tenemos la ecuación de la circunferencia, como veis, de centro el punto X sub 0 y sub 0 y de radio R. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, ya pone ahí que es una fórmula sencilla, ¿vale? De la que podemos siempre partir si queremos. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, pues que vamos a arreglar eso un poco, nos vamos a quitar la raíz cuadrada y bueno, y vais a tener que saber lo que viene a continuación en los problemas de clase.
Mirad, cogemos, elevamos al cuadrado ambos miembros para quitarnos la raíz, desarrollamos, como veis, estos dos monomios al cuadrado, que me queda esto, ¿de acuerdo? Pasamos todo a un lado y fijaos, nos queda, vamos a ver, las variables son x e y. Aquí tenemos x cuadrado, y cuadrado, menos 2x sub 0 por x, menos 2y sub 0 por y, y todo lo demás es x sub 0, y sub 0 y r, que son constantes. Por lo tanto, mirad, si al coeficiente de la x, que es menos 2x sub 0, lo llamamos a, al coeficiente de la y, que es menos 2y sub 0, lo llamamos b, y al término de la derecha independiente, x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado menos r al cuadrado, le llamamos c, porque son todo constantes que dependen del centro y del radio, la ecuación de la circunferencia es la que nos queda aquí, que como veis es x cuadrado más y cuadrado más ax más bi más c igual a 0, que es la ecuación canónica en donde no debemos obviar la igualdad de la llave 1, que es... bueno, la llave 1, que es evidentemente la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? La llave 1 la vamos a remarcar como algo absolutamente fundamental, ¿vale? Porque es que si no sabemos quién es A, quién es B y quién es C, en función de las características de la circunferencia, que es su centro y su radio, pues como comprenderéis, es como si nos tocamos los pies. ¿Vale? Serían meras letras, meros símbolos que no nos dirían nada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es, no olvidar la llave, ¿vale? Que la hemos remarcado en azul porque es algo fundamental, que significan cada uno de los números que acompañan a la X, a la Y y el término independiente que llamamos C. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la ecuación de una circunferencia. Haremos ejercicios en el apartado de ejercicios de todas las cónicas cuando hayamos visto el marco teórico de sus ecuaciones, pero aquí hemos hecho un ejemplo muy típico que es, fijaos, nos dan una ecuación supuestamente de una circunferencia, pero nos preguntan que si efectivamente lo es y que si en ese caso calculemos su centro y su radio. Mirad, lo primero que vemos es que tenemos 2x cuadrado más 2y cuadrado. Decimos, mal rollo. ¿Por qué? Porque acabamos de deducir que la ecuación de una circunferencia es x cuadrado, como veis aquí, en la ecuación azul, x cuadrado más, ¿no?, y cuadrado. No 2x cuadrado más 2y cuadrado. Ah, pero eso no significa ya que directamente digáis que esto no es una circunferencia. No, hombre, porque podemos dividir todo entre 2 y esa ecuación sería la misma que esta de aquí abajo. Ya veis, ¿no? Podemos dividir entre 2, que es lo que dice aquí. Lo primero que vemos es que las coeficientes de la x y al cuadrado y la y al cuadrado no son 1, como en la ecuación canónica. Pero si dividimos entre 2, nos queda x cuadrado más y cuadrado menos x más y menos 7 igual a 0, que sí puede ser una circunferencia, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que si los coeficientes de la x cuadrado y de la y cuadrado no son 1, pero son iguales, como en el caso que nos ocupa, sí que puede ser una circunferencia. Ya veis, dividiendo todo entre 2, nos queda x cuadrado más y cuadrado. Si evidentemente hubiéramos tenido 2x cuadrado más 3y cuadrado, ya eso no es una circunferencia. Eso podemos decir ya claramente que no es una circunferencia. Lo veremos en las próximas lecciones, que eso podría corresponder a una elipse posiblemente o a nada, que nosotros tenemos que conocer. Bueno, una vez que hemos puesto la ecuación de la posible o presunta circunferencia de la forma canónica, x cuadrado más y cuadrado aquí, vamos a ver, el coeficiente de la x es menos 1. Pues entonces, ¿qué es el coeficiente de la x? Que es menos 2x sub 0. Pues ya veis, eso es lo que hago aquí. El coeficiente de la x, que es menos 1, según la teoría, es el coeficiente que hemos llamado A, que es el coeficiente de la x, pero es menos 2 veces la x del centro. Con lo cual, ya veis, deducimos que la x del centro es un medio. Después, ¿quién es B? El coeficiente de la y. Que es, en nuestro caso, 1. Pero ¿a qué es igual el coeficiente de la y, según hemos visto en teoría? A menos 2 veces la y del centro. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que el coeficiente de la y, que es 1 en nuestro ejemplo, es menos 2 veces la y del centro.
de donde conseguimos ver que la y del centro es menos 1/2. Bueno, pues ya puede seguir, todavía no hemos acabado, pero puede ser una circunferencia y lo que está claro es que su centro sería el 1/2 menos 1/2. Y ahora ya, por último, el término independiente, que es menos 7, que es lo que hemos llamado c, es, como veis, x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado menos el radio al cuadrado. Entonces decimos c menos 7 es igual la x del centro al cuadrado, 1/2 al cuadrado, más la y del centro al cuadrado, menos 1/2 al cuadrado, menos el radio al cuadrado. Y de ahí despejamos el radio al cuadrado, que nos sale efectivamente la raíz de 15 medios. Pues entonces, efectivamente, ya tenemos el radio, que es la raíz de 15 medios. Por lo tanto, efectivamente, estamos ante una circunferencia con estas características en cuanto al centro y el radio. ¿Cuándo no hubiera sido una circunferencia? Pues lo primero, cuando, como hemos dicho al principio, cuando hemos empezado el problema, cuando los coeficientes de la x y de la y no sean iguales, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso eran iguales, hemos conseguido la ecuación canónica dividiendo entre ellos, y después, cuando, aun siendo iguales, ¿cuándo no será una circunferencia? Cuando el radio me salga la raíz de un número negativo, que ya sabéis que en el campo real no existe, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ponemos aquí en negrita, ¿vale? ¿Ya veis? Dice, ¿cuándo no hubiera sido entonces una circunferencia? Si los dos coeficientes de x al cuadrado y de y al cuadrado no son iguales, o si el radio no se hubiera salido igual a la raíz cuadrada de un número negativo, que como sabemos no existe en el campo de los números reales. En todos los problemas, bueno, ya aquí ya nos dice que cuando hablemos en los problemas que tengáis que hacer sobre circunferencias, lo que tendremos que hacer es calcular siempre el centro y el radio, o bien a partir de los datos que me den, bueno, sí, siempre a partir de los datos que me den para calcular su ecuación, o bien a partir de su ecuación calcular el centro del radio para efectivamente corroborar que es una circunferencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis, pues eso, esperamos habernos explicado. Iba a decir que bueno, pues bien, todo es fácil cuando se sabe, claro, evidentemente, ¿no? Venga, os animo a estudiaroslo, ya veis que no tiene especial dificultad, pero os lo tenéis que trabajar, claro que sí. Venga, pues vamos a por la, por la elipse, ¿vale? Venga, chao.